Bueno, muchachos, esperemos que arranque. Entonces, ahora vamos a ver lógica, inferencia en predicados. Resulta que en la inferencia de predicados, lo que vamos a hacer nosotros es quitar los cuantificadores. O sea, básicamente vamos a quitar los cuantificadores. Y una vez que quitemos los cuantificadores, vamos a pasar de lógica de predicados a lógica proposicional. Una vez que ustedes tengan lógica proposicional, aplican exactamente las mismas reglas que vimos al principio. Entonces, vamos a tener las reglas de inferencia, la simplificación universal y la simplificación existencial. La simplificación universal es que como se cumple para todos, ¿cierto? Entonces reemplácelo por cualquiera. Por ejemplo, esta regla. Voy a hacerlo acá abajito. Tenemos dominio de las personas, ¿cierto? Px, para todo dominio de las personas. Para todo x, Px, x tiene corazón. ¿Qué quiere decir que para todo x, x tiene corazón? ¿Qué quiere decir para todo x, x tiene corazón? ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas tienen corazón. Que todas las personas, sí. Me refiero al órgano, ¿no? Porque hay personas que definitivamente Satanás se les queda en pañales. Entonces, por ejemplo, yo puedo reemplazarlo, eso ya depende de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, lo puedo reemplazar por P de Juan, por P de Ana, ¿sí? Por P de Pedro, ¿cierto? Eso ya depende, muchachos, yo lo cambio por el que me convenga. O yo busco, pues, que las variables que yo reemplace, pues, sean las mismas, pues, para poderlo simplificar, porque es que P de Ana es distinto que P de Pedro, ¿cierto? Porque Ana y Pedro son personas diferentes. Entonces, lo que yo como elimino un cuantificador universal, pues reemplázalo por cualquiera que cumpla, ¿cierto? Se supone que todos cumplen. Y ahora, el existencial lo reemplazan por alguno que cumpla. Por ejemplo, existe un X, tal f de X, tal de que X es mujer. Dígame. O sea que quita la variable x y pone una constante. Sí, 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 lo vuelven una proposición. O sea, ahí pasas de predicados a una función. Y lo pasas a... Estos son proposiciones. Juan tiene corazón. Pedro tiene corazón. Ana tiene corazón. Esos son proposiciones. Ahora, en el caso del existencial, por ejemplo, existencial f de x, x es mujer. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer ahí? Elegir entre el dominio de las personas, pues a una mujer. Por ejemplo, f de Paola, f de Ana, ¿cierto? F de Sandra, y bueno, cualquiera en el conjunto que sea mujer, ¿cierto? Entonces, el existencial lo reemplazo de esa manera. Naturalmente yo busco un elemento que me convenga, ¿cierto? Para poder hacer la demostración, ¿sí? Para poder hacer la demostración. Entonces, en el caso de la simplificación universal, el C es cualquier elemento del dominio del discurso, porque se supone que cumple. Y para el caso de la simplificación existencial, elemento C es cualquiera que sepamos que P de C es verdadero. Bastante sencillo reemplazar. Entonces, un estudiante de la clase no ha leído el libro. Todos en esta clase pasan el primer examen. Por lo tanto, alguien que ha pasado el examen no ha leído el libro. Entonces, bueno, entonces, C hace de X. X está en esta clase. B de X. X ha leído el libro. Y P de X, X ha pasado el examen. Se busca demostrar que existe alguien que ha pasado el examen y no ha leído el libro. Un momento. Sí. Ya, no, esperen, más bien lo modelo de mi manera acá al otro lado. Entonces, un estudiante de la clase no ha leído el libro. Entonces, un estudiante de la clase no ha leído el libro. Entonces, tenemos BX, ¿cierto? BX es que X no ha leído el libro. Todos en esta clase pasan el primer examen. Entonces, significa que para todo X, ¿cierto? Para todo X, todos pasaron el examen. Para todo X, PX, eso se cumple. Y, por lo tanto, alguien no ha leído el libro, ¿cierto? O sea, que alguien no ha leído el libro. O sea, existe un X, tal que no debe X. Estamos allí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a relacionar eso? Entonces,
C de X, alguien está en la clase, implica, perdón, C de X y no B de X. Existe un X tal que está en la clase y no ha leído el libro. ¿Sí lo pillan allí? Alguien que está en esta clase pasa que no ha leído el libro. O sea, existe alguien que cumple las dos condiciones, que está en la clase y no ha leído el libro. ¿Es clara esta primera premisa que hacen acá? Me dicen con la manito. Si no entienden, me dicen por el chat. Perfecto. Bueno, como no tengo en el chat y varias manitos levantadas, entonces está entendido. ¿Y ahora qué pasa? Como todos en la clase han pasado el primer examen, ¿qué significa esta segunda? Dado que está en la clase, entonces se cumple que para todo X, que X está en la clase implica que ha pasado el examen. Porque pues aquí lo dicen. Todos en esta clase pasan el primer examen, todos lo ganaron. Entonces, ¿qué implica eso? Que dado que está en la clase, entonces ha pasado el examen. Entonces obtenemos este sistema. ¿Qué debemos de hacer? Eliminación universal. Yo asumo, ¿cierto? Asumo que A es un estudiante, ¿cierto? Porque, pues, el dominio del discurso, aquí no lo dicen, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí es bueno colocarlo, el dominio del discurso, estudiantes discretas, ¿cierto? Entonces, yo asumo que A es un estudiante de discretas, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, miren lo que va a pasar. Entonces, en la eliminación universal puedo colocar cualquiera. ¿Cuál me conviene colocar? Es el estudiante que quiero evaluar. Entonces sería C de A y B de A. Si coloco, por ejemplo, el estudiante B, el estudiante C, el estudiante D, pues no me sirve tanto, sino que hay que buscar algo que yo pueda sustituir en ambas. Entonces, C de A y no B de A. Entonces, como es la eliminación, perdón, aquí me equivoqué. Tengo que reexplicar. Primero es el existencial. Yo asumo que A no ha leído el libro y es estudiante de la clase, ¿cierto? Es estudiante de la clase. Entonces, creo que aquí el dominio del discurso no es los estudiantes de discretas, sino las personas. Si no es CDX, no sería necesario esas personas. Entonces, asumo que A no ha leído el libro y es estudiante de la clase. Entonces, aquí hago la eliminación existencial porque se cumple que A es estudiante de la clase y se cumple que A no ha leído el libro. ¿Estamos aquí, muchachos? Alzan la manito si quedó clara esa explicación de esta eliminación existencial. Obviamente yo asumo que A es un estudiante que es de la clase y no ha leído el libro, ¿cierto? Yo sé que eso es cierto. Ahora bien, la eliminación universal, lo bacano es que yo puedo reemplazarlo por cualquiera, ¿cierto? Que esté en la clase, porque como todos los de la clase cumplen eso, que van a la clase, ganaron el examen, como cumplen esto, entonces aplico eliminación universal, ¿cierto? Aplico eliminación universal. CA implica PDA. Entonces, A, dado que A va a la clase, entonces A ganado el examen. Entonces, aplico simplificación de 3. Como esto es una... Ya aquí, muchachos, tenemos un sistema en lógica proposicional. Ya esto, muchachos, que ustedes tienen aquí, es un sistema en lógica. Miren qué es lo que hice. Es un sistema en lógica proposicional. Y como ustedes están en lógica proposicional, pues aplican lo que ya hemos visto. Aplican must ponen, must tollens, resolución, lo que haya que hacer. Entonces, CDA y BDA, y tenemos, entonces, aplicamos simplificación, saco CDA, y luego sale CDA y negación de BDA. Entonces, aplico PDA, entonces modus ponens entre 4 y 5. Modus ponens entre estos dos, pues va a salir PDA. Y luego hago conjunción entre PDA y no BDA. ¿Qué me piden demostrar acá? Me piden demostrar que alguien que ha pasado el examen, que alguien que ha aprobado el examen, no ha leído el libro. Es decir, pasó el examen y no leyó el libro. Como pasó el examen y no leyó el libro, tengo que demostrar que pasó el examen y no leyó el libro. Y lo he demostrado. ¿Tienen preguntas hasta el momento de cómo se hace la eliminación existencial y la eliminación universal? Muchachos. Profe, ¿cómo les hizo la conjunción? La conjunción usted puede tomar en inferencia, usted puede tomar dos premisas y pues, eso lo puedo hacer. O sea, ya eso me lo permite las mismas reglas. O
sea, eso ya es por las mismas reglas. O sea, eso, sí, eso lo vimos, esas reglas están en unos cuadritos en la diapositiva pasada. Entonces está Mus-Ponen, Mus-Tollens, simplificación, conjunción, está resolución, está silogismo hipotético, silogismo disyuntivo. Entonces, de allí es las mismas reglas que tenemos allí. Hay una regla que permite juntar dos. Y era lo que buscábamos demostrar acá. Que el estudiante que está en la clase que un estudiante que está en la clase, que ha pasado el examen, perdón, no ha leído el libro. O sea, cumple las dos cosas. Que pasó el examen y no leyó el libro. Bien. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas sobre este? Ya viene un tema un poquito más complicado. Cuando son cuantificadores anidados. Cuando los cuantificadores están solitos, es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Porque pues usted solo aplica esta regla y busca el que le convenga. Naturalmente, yo en la eliminación universal, yo busco meter uno que ya he usado en existencial, pues para que el sistema me quede de la misma manera. De toda la otra clase arrancamos con ejemplos de esto. ¿Listo, muchachos? Manito arriba si podemos seguir. Pregunta en el chat si no puedo seguir. Voy a dar 10 segundos para alguien me diga en el chat. Entonces puedo seguir sin ningún problema. Listo, muchachos, viene lo más complicado. Para los cuantificadores anidados se deben considerar dos casos. Cuando los cuantificadores son existe X, existe Y, o para todo X, para todo Y, aplican las mismas reglas que acá y acá. Si los cuantificadores son los mismos, existe X, existe Y, o para todo X, para todo Y, o hayas más, entonces pues aplican las mismas reglas, no hay ningún problema. Pero ahora viene cuando el cuantificador existencial no está dentro del alcance de un universal. Entonces, para todo Y existe un X. O sea que el X es el mismo para todos los Y. El Y es el mismo para todos los X. Y ahora el cuantificador existencial está dentro del alcance universal, es decir, para todo X existe un Y, es decir, que el Y puede variar de acuerdo a X. Entonces, cuando no está dentro del alcance, muchachos, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Por qué puedo reemplazar directamente Y? ¿Por qué puedo reemplazar directamente Y por A? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo hacer eso? Puedo reemplazar Y directamente por un valor. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Alguien me puede explicar? De acuerdo a lo que... Eso se sustenta a lo que vimos antes. Porque el valor de Y aplica para todos los X. ¿Es claro eso? ¿Estamos claros allí, muchachos? Que hay un valor de Y que es el mismo para todos los X. Esto lo voy a reescribir porque esto no es claro. Básicamente, esto no es la explicación correcta. Básicamente, muchachos, es porque aquí es un valor, porque, ¿cómo está? Un valor de Y sirve para todos, ¿quién? Los X. ¿Estamos claros, muchachos, aquí? ¿Por qué un valor de Y le sirve a todos los X? ¿Por qué puedo hacer eso? Muchachos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Por qué hice eso así? De acuerdo a lo que vimos anteriormente. ¿Por qué pudimos hacerlo de esa manera? Muchachos. A ver si no estoy mal. Sería por la misma condición del existencial, ¿no, profe? Que pues debe existir un mismo valor de Y, pues para todo X. Entonces, por eso ahí usted dice que se puede reemplazar con una A, que eso representaría pues que sería ese mismo valor de Y. No sé si me hice entender. Sí, es correcto. Ese A le sirve a todos los X. O sea, porque el existencial va de primero. Ese es el fácil. Ahora viene el complicado. El cuantificador existencial está dentro del alcance universal. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, para todo X existe un Y. Por ejemplo, todos tenemos un amigo y hacemos el reemplazo. ¿Qué pasaría si yo lo cambio directamente por A? ¿Qué pasaría ahí? Por ejemplo, todos tenemos un amigo. X es amigo de Y, ¿cierto? ¿Qué pasaría si cambio Y por A?
¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaremos diciendo ahí, muchachos? ¿Qué pasaría si cambio para todo x, p de x, a? X es amigo de a. ¿Qué significaría eso, muchachos? Creo que lo hice, ¿no? ¿Qué dice ahí, muchachos? Que todas las personas X tienen el mismo amigo A. Ajá. ¿Y eso pasa? ¿Todos somos amigos de alguien? ¿De la misma persona? No. Exactamente, no todos somos amigos de la misma persona. Entonces, allí. Entonces se cambia es por una función. En términos de X, ¿por qué? ¿Por qué en términos de X? Porque realmente el valor de Y depende del valor de X. Cuando está adentro, ¿cierto? Cuando está después, significa que el Y lo vamos a poner de acuerdo al X que nosotros vamos a tener. Entonces, cada valor de X puede tener un valor distinto de Y y se dice que entonces Y depende de X. Entonces va a quedar X con f de X, donde f de X es una función que indica quién es el amigo de X. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a hacer ese cambio. Entonces lo complica un poco. Entonces, para hacer esas estrategias de demostración, ¿qué nos toca hacer? Eliminar implicaciones, empujar negaciones, eliminar cuantificadores existenciales, eliminar cuantificadores universales y finalmente, cuando ya lo tenemos en lógica proposicional, que ya lo tenemos en lógica proposicional, aplicamos inferencia. Eso ya, ¿qué les digo? Eso ya pues, lógica proposicional. Entonces, eso ya pues es algo pues que ya está. Entonces, miremos un ejemplo. Considera el siguiente sistema, ¿cierto? Considera el siguiente sistema en lógica de predicados. Tenemos ese sistema así, ¿cierto? Básicamente, bueno, aquí quisiera así hacer una corrección para hacerlo un poquito mejor. Es que esto aquí va entre paréntesis. Bueno, ese cambio lo voy a hacer en... Voy a editar estas diapositivas porque quiero cambiar algunas palabras que están mal. Bueno, ese sistema lo tenemos así no lo dieron, ¿cierto? Así lo modelaron. Entonces, vamos a mostrar MDCB. Tenemos que extraer este MDCB de alguna manera, ¿cierto? Tenemos que extraerlo de él. Entonces, para llegar a este MDCB, para aplicar, ¿cómo extraeríamos ese MDCB ahí de acuerdo a las reglas que ustedes tienen? ¿Cómo extrae? Yo les hago esta pregunta. ¿Cómo extrae MDCB? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tendría que pasar, muchachos, para extraer ese MDCB? Ahí le piden eso, así el sistema es así. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer ahí, muchachos? ¿Qué tendría yo que hacer? A ver si recuerdo. ¿Qué tengo que buscar para poder extraer ese MCB y ya tener mi demostración? ¿Qué tengo que encontrar? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan, muchachos? Profe, pues ahí sería que M de AB sea falso, ¿no? Exactamente. Yo tengo que buscar de alguna manera esto, MDAB, ¿por qué? Para aplicar silogismo, eso es resolución hipotética, me lo olvidé. A mí se me olvidan esos nombres, no soy bueno recordando nombres. Venga, miremos la regla que se aplicaría ahí, igual estamos pensando en la misma regla. Entonces, esto es este semestre, esto es MD1 y esto es de lógica proposicional. Entonces, aquí estamos, lógica proposicional. Ah, no, pero eso está en la parte 2, la parte que agregué, la parte de continuación, está en la parte 2. Entonces, si ustedes recuerdan, por acá hay una tabla de las reglas de injerencia. Ah, sí, es el silogismo disyuntivo, estaba bien. Silogismo disyuntivo, como tengo P o Q y tengo no P, saco Q. Entonces, tendría que aplicar silogismo, ¿sí? Estaba muy bien yo. Silogismo disyuntivo, ¿cierto? O sea, para poder aplicar. Entonces, esa es la estrategia. Yo quiero llegar a eso, ¿cierto? Entonces, muchachos, les voy a describir brevemente el proceso. Sin embargo, la próxima clase voy a arrancar en este ejemplo con mucho mayor detalle porque pues ya en el tiempo que me queda ya no alcanzo a ¿qué? A explicarlo como se debe. Entonces, muchachos, voy a explicar en términos generales qué se hace con el proceso. Lo primero, eliminar implicaciones. ¿Usted cómo elimina implicaciones? ¿Usted cómo elimina una implicación? P implica Q, ¿en qué se le transforma, muchachos? ¿En qué se les transforma? Para quitarlo. ¿De P o Q?
OQ. Eso es lo primero que hace. Eliminemos implicaciones. Hay que seguir estos pasos. Eliminar implicaciones. Bien. Luego empujar negaciones. ¿Cierto? Empujar negaciones es aplicar Morgan donde haya que aplicarlo. Entonces, básicamente, aquí se aplicó sencillamente Morgan. Morgan, donde haya que aplicar Morgan. Luego, el tercer paso, eliminar cuantificadores existenciales. Entonces, en eliminar los cuantificadores existenciales, muchachos, yo aplico las reglas. Miren acá. Aquí tengo que cambiar y por una función. Miren acá. Y, una función en términos de x. Si lo ven acá. Acá tengo otro existencial, entonces cambio por uno que sirva. En este caso, muchachos, ¿cuál me serviría? Entonces, yo pongo como yo estoy, miren, RA de X, entonces, esperen, yo miro por qué lo cambian por D, X, F de X, X lo cambian por, si aquí conviene cambiarlo por otra variable diferente, bueno, eso ya usted, digan, yo miro una cosa, ¿por qué? X, Y. Vamos a ver. Ah, ya, muchachos, observen. Como este X me cambia por F de X, ¿cierto? Este cambia por F, todas las Y cambian por F de X, miremos este existencial. Yo puedo coger otra diferente, miren acá. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, muchachos? Que después yo voy a obtener, miren acá, yo voy a poder cambiar F de X por D, ¿cierto? Eso ya usted no lo hace de práctica. F de X lo voy a poder cambiar después por D, ¿cierto? Sin ningún problema, voy a poderlo cambiar por D. Entonces, yo aprovecho, cambio ese X por un D. La idea, muchachos, es que estos dos al final me vayan a quedar iguales. Al final es buscar la igualdad. Entonces, ahí pondríamos por D arbitrariamente. De hecho, muchachos, hubiéramos podido cambiar por A, ¿cierto? Si no hay, digamos, si no hay ninguna restricción, muchachos, ese existencial realmente lo podemos cambiar. Realmente este existencial lo podemos cambiar por cualquiera. O sea, el X de acá, muchachos, puede cambiarse por cualquiera. ¿Por qué? Uno tiene que mirar. Entonces, muchachos, por ejemplo, si por acá, como aquí va a quedar F de X luego lo puedo, ya les explico cómo se reemplaza. Entonces, ¿qué pasa acá? Como X puede cambiarse por cualquiera, ¿por qué? Porque no hay nada que lo restrinja. Por ejemplo, muchachos, si encontrara por allá un R de Y, B, ¿por cuál convendría cambiar el existencial? Si hubiera un R de Y, B por allá lejos. ¿Por cuál convendría cambiar el X? Por B. Por B, ¿cierto? Eso ya depende de lo que usted quiera demostrar. Toca mirar el sistema. Esta es la parte de más cuidado. Entonces, aquí lo cambiaron por D por arbitrariedad. O sea, realmente no hay nada que lo restrinja. Sí, realmente no hay nada que lo restrinja. Bien, muchachos. Entonces, obtengo esto al eliminar los existenciales, ¿cierto? Ya he explicado eso, bien. Vamos a ver si hay otro existencial por ahí. Y ahora tengo para todo. Yo les hago una pregunta, muchachos. Aquí en el reemplazo, ese X, muchachos, ¿por quién me conviene cambiarlo? ¿Por qué me conviene cambiar ese X? Esa X aquí me conviene. A ver, ¿qué seleccionarían ustedes para cambiar esta X? Aquí. Tenemos esta X aquí, esta X acá. ¿Cuál convendría? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál X me conviene? Mírenlo bien. ¿Hay un R que le dé alguna idea de usted, por ejemplo? ¿Hay un R por ahí que usted le dé idea de que por qué cambiar X? Muchachos. ¿O no? Por A, sí, porque miren, aquí está A, D. ¿Sí lo ven? Ahí está A, D. Entonces yo puedo cambiar este por A, ¿cierto? Y me queda de la siguiente manera. X por A. Miren, y aquí lo señalizo. ¿Sí? Porque es lo que me conviene. Ahora bien, vamos a cambiar estos dos de acá. Entonces, en este paso de seleccionar variables que más le convengan para la demostración. O sea, usted va a buscar cancelar cosas. Entonces, luego acá, X igual a A, Y igual a B. ¿Por qué? Muchachos, ¿por qué X igual a A y Y igual a B? Acá hicieron ese cambio. ¿Por qué? X igual a A, Y igual a B. ¿Por qué hicieron ese cambio, muchachos? ¿Por qué? Y Y igual a B. ¿Por qué, muchachos? X igual a Y igual a B. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachones?
¿Por qué escogí precisamente A y B? ¿Por qué me conviene, muchachos? ¿Alguien tiene idea? ¿Sí lo pillan o no lo pillan, muchachos? Muchachones, ¿ya les dio hambre? Exactamente, para poderlo reducir después. ¿Por qué? Porque es que, miren, si yo aquí cambio, entonces yo tengo A de A y tengo M de A, y por acá tengo M de A, mírenlo acá, tengo M de A. Y el Y lo cambio porque pues, me conviene también, tengo I de B, y por acá me quedaría M a B. O sea, eso uno los cambia es por lo que le conviene. Y luego, finalmente, muchachos, cambiamos este por X igual a B. Porque pues aquí tengo G de B y aquí tengo I de B. Y ya, muchachos, aquí se me comió algo. Aquí se me comió algo, muchachos. ADEA, qué pena. ADEA. Entonces, muchachos, ahora, en los términos de las funciones, muchachos, las funciones también las puedo cambiar. F de X es igual a D. Yo también puedo hacer eso arbitrariamente. F de X es igual a D. O sea, supongo que D, ya les explico dónde sale esto, la demostración. Entonces, yo como tengo R de A, yo tengo R de A, D acá, ¿cierto? Y yo tengo aquí R de A, F de X. ¿Sí lo pillan? ¿Por qué puedo cambiar este F de X? Muchachos, por una que ya esté. Miren acá me dicen que R de A, D existe, ¿cierto? Entonces, como R de A, D existe, yo puedo cambiar F de X por D. Puedo decir que F de X es igual a D, pero únicamente bajo la condición de que ya esté. Eso es lo que toca aclarar aquí. Entonces, F de X yo lo puedo cambiar por cualquiera que esté. Igual no se preocupen, por este comenzamos la otra clase. Entonces, pues por eso se hizo este reemplazo, para que queden exactamente iguales. Entonces, muchachos, ya eliminamos los cuantificadores universales. Bueno, aquí falta el último y lo cambiamos por X igual a B. Entonces, muchachos, ya aquí tenemos un sistema de lógica proposicional y sencillamente ustedes aplican las reglas que ustedes conocen y llegamos a M de C, B. Naturalmente, muchachos, iniciaré la explicación aquí la próxima semana. Muchachos, en términos de procedimiento, es decir, no en los detalles, ¿quedó claro qué es lo que toca hacer en estos puntos? En procedimiento, no en los detalles, porque sé que los detalles no le faltan. Alcen la mano si quedó en términos de los pasos que toca hacer en general. Los pasos, muchachos, me refiero a los pasos en general. Pasos en general. Ya los detalles los hablaremos. A la estrategia de cómo se demuestra. Eso es lo que... A la estrategia de cómo se hace. Ya los detalles, cómo se hacen los reemplazos, eso ya sí, en general. Ya, bueno, ya si en general no quedo, sí ya les toca rever el video, ¿listo? Porque todavía no me da tiempo de repetir. Entonces, primero, eliminar implicaciones, ustedes ya saben cómo hacerlo, con la regla P implica Q, es no Q o P. Empujar negaciones es aplicar Morgan. Eliminar cuantificadores existenciales de acuerdo a la regla que vimos. Luego, primero eliminan los existenciales y luego eliminan los universales, de acuerdo a la regla que vimos. Y finalmente se aplica la diferencia en lógica proposicional. Eso es lo que se hace en general. Ya, muchachos, les toca repetirse el video para entender el contexto general, porque no estoy indicando los detalles, ¿sí? He reiterado eso, no son los detalles, ¿sí? Ya los detalles los veremos la próxima clase. Entonces, muchachos, bajo lo que acabo de decir, el método para hacer esto es claro los pasos que toca hacer en general. No estoy hablando de los detalles, me alzan la mano si es así. Estoy hablando de los pasos en general. Obviamente los detalles, ya los vemos en la próxima clase. O sea, yo reinicio aquí. Porque pues ver que esto se reemplaza, por qué se reemplaza, pues eso ya nos toca ver. Pero simplemente es utilizar las herramientas. Sino que aquí voy a hacer una pequeña modificación para aclararlo. Sí, yo lo sé, Juan Felipe, pero yo me refiero al proceso general. O sea,
La eliminación existencial y la eliminación universal ya nos toca verlos despacio. Como les indiqué, cada poco tiempo, entonces lo que hice fue una explicación de cómo se hace de forma general. Ya los detalles los veremos. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? De la estrategia. Ya los detalles ya sí toca verlos. Entonces, yo sé que esto queda parcialmente, parcialmente entendido. Lo importante es que por ahora solo entienda el proceso. Ya luego vamos a ver voy a completar aquí para la próxima clase unas cosas para que se explique mejor, porque sí falta como información. Hay cosas que yo tengo en la cabeza, pero es bueno aterrizar la carga de diapositivas. Listo, muchachos. Para finalizar, entonces, aquí tengo los grupos de matemáticas discretas. ¿Cierto? Aquí tengo los grupos de matemáticas discretas 1. Espero me hayan contestado la encuesta los que aún no tienen grupo, muchachos. Los que aún no tienen grupo me hayan contestado la encuesta. Porque recuerden que es obligatorio estar inscrito en un grupo para poder hacer la entrega. No les va a permitir el campus y yo no acepto cosas por correo porque pues pienso que pues ya he sido muy repetitivo con eso. Entonces, para que tengan eso presente, muchachos, para evitar malos entendidos. Entonces, estudiantes me uno pendiente de grupo. Entonces, vamos a hacer eso de una vez. Hay 3 respuestas. Entonces, el resto está asignado. Entonces, yo voy a hacer eso. Entonces, grupos. Aquí tengo los grupos. Dígame. Yo conseguí grupo ahorita. ¿Hay la posibilidad de que me pueda meter en el grupo o ya es al azar? Ya la encuesta no los deja, ¿cierto? Pues yo también hice la encuesta, pero ahorita conseguí grupo, entonces si puedo meterme a ese o ya a la Sí. Entonces 18 de enero, voy a poner hasta 22. Entre a la encuesta y haga el cambio. ¿Lo puedes hacer de una vez? ¿Entras aquí y haces el cambio? Listo, hazlo de una vez, por favor. Sí, ya voy a hacer. ¿Tú quién eres? Joan Esteban Bedoya. Bedoya. Ah, listo, tú estabas acá. ¿En qué grupo te vas a meter? En el grupo E. El grupo E. Ah, listo, el grupo E. Bueno, muchachos, entonces, primer cambio que voy a hacer, a Joan Sebastián Yate lo voy a pasar para este grupo de acá, el grupo H. Es el primer cambio que voy a hacer. Entonces, el grupo B, entonces vamos a editarlo. Y John Sebastián Yate, entonces va a pasar a este grupo de acá. John Sebastián Yate, este grupo de 2. Entonces, John Sebastián Yate. Listo. Entonces lo va a pasar para acá. Y una vez que lo tengo ahí, Martínez Briñez, Brian. Entonces, bueno, aquí queda el grupo H. Siguiente, y tengo acá pendientes, entonces, Martínez Briñez, bueno, ya lo metí acá, Martínez Briñez ya lo metí acá, listo, entonces lo voy a sacar de aquí. Bueno, entonces, Martínez Briñez, y los 3 que tengo pendientes, acá, que serían, Juan Camilo Meneses. Entonces, Juan Camilo Meneses, voy a meterlo en este grupo D. Entonces va ahí. Meneses. Luego, otra persona que va acá, que sería Juan Esteban Castro Espitia. Juan Esteban Castro Espitia lo va a meter al grupo K. Y muchachos, pues la cosa queda así, ¿listo? La cosa queda así. Entonces, bien, muchachos. Estos son los grupos que quedan. Entonces, pues, ustedes ya se hablan en el chat y eso, pues, para acordarse, en teléfono, lo que tengan que darse, ¿listo? Entonces, así queda la cosa. ¿Tienen preguntas, muchachos? Ya si alguien no trabaja algo así, pues me avisen. ¿Listo? Muchachos, así quedan los grupos. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas? Ya si conocen el caso de algún compañero o compañera que pues ya no voy a permitir contestar más esta encuesta, porque empiezan a moverse y me enloquezco yo. Entonces ya esta encuesta ya no permito que la contesten. Entonces hasta ayer estaba. Bueno, entonces
Así quedan los grupos, ¿listo? Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupos de 4 y 2 grupos de 3. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Si es ok, pues alzan la manito, por favor, para ya darle cierre a la clase. Profe, si le puedo pedir algo, Sí. puede colocarlo de eliminación existencial y universal para sacarle screenshot. Pues es que yo guardo todas las fórmulas para repasarlas. Listo, aquí está. Eliminación. Es que lo que pasa es que son estos 4 de ahí, pero de todos modos yo lo subo ahora. Yo lo subo ahorita a mediodía. Yo subo las diapositivas después de almuerzo. Yo ahorita subo estas diapositivas. No sé si está bien para ti. Estas diapositivas yo las subo después de almuerzo. Y pues me demoraré 40 minutos almorzando. Ok, profe. Para la 1:30 puedes revisar el campus, ahí está. ¿Listo? Gracias, profe. Bien.